Saludos, bienvenidos nuevamente al canal Vital Equilibra. Bueno, sabéis que estamos haciendo y os presentamos una secuencia de vídeos que nos ayudan, en definitiva, a lo que es alcanzar el bienestar de forma permanente o más constante y sostenerlo en nuestro día a día. Vital Equilibra está orientado a la proyección y al proceso de consecución de ese bienestar que todo el mundo ansía. Después del último vídeo, ¿no? que describía, ¿no? lo que era el posicionamiento y condiciones para estar en predisposición de aumentar todo lo que era nuestra inteligencia intrapersonal y evidentemente a través de ella pues conseguir el bienestar. En este cuarto vídeo que voy a presentar hoy describimos lo que son las fuentes fundamentales que favorecen el desarrollo de los programas Vital Equilibra. Quiere decir, son las bases fundamentales en las que sostenemos el desarrollo de nuestros programas. De todas esas bases fundamentales, hoy nos vamos a centrar principalmente en el funcionamiento de los sistemas, cómo funcionan, cómo se rigen, cómo nosotros como sistema interactuamos con el resto de los sistemas y por qué es tan importante y condicionante el hecho de estar en ellos y y qué información tenemos que tener en cuenta para de forma inteligente utilizar todo ese funcionamiento hacia nosotros mismos, entendiendo cuál es la base profunda de función respecto a todo ello. Esto nos va a dar un entendimiento, ¿no? Y nos va a asociar a lo que es el entendimiento de la evolución, pues, del ser humano y qué estrategias son las adecuadas para favorecer ese proceso de evolución. Va a constituir, pues, una de las bases que nos va a permitir comprender la importancia y el cómo se ha de desarrollar el proceso de evolución de conciencia y el desarrollo de inteligencia intrapersonal. A lo largo de la presentación se encuentran expuestos enlaces de vídeos que desarrollan de forma más amplia la información de lo expuesto, pues porque lo que se pretende es que lo que se traslade sea ágil. Si alguna de las informaciones que trasladamos, si el oyente quiere expandirla, pues sencillamente va a esos enlaces y adquiere una mayor información de cada uno de los elementos que estamos tratando. Bueno, vamos a compartir nuestra pantalla porque de ese modo podemos seguir la charla de una forma mucho más ágil. Bien, como hemos dicho, los elementos de base donde nos vamos a fundamentar para todo lo que son los programas Vital Equilibra, pues son el aprendizaje de cómo es el funcionamiento de los sistemas. También hablaremos en otros vídeos más adelante sobre los arquetipos de conciencia, que lo mismo que hay paradigmas sociales, pues hay arquetipos o formas respecto al desarrollo de conciencia de los seres humanos. Hablaremos también en un momento determinado de neurociencia, de metafísica, de leyes universales, de cómo son los caminos de aprendizaje respecto a los conceptos y el entendimiento del pasado, el presente y el futuro. Hablaremos sobre los focos de atención y los sistemas de valoración que tenemos que considerar para apreciar y darnos cuenta cómo percibimos. Hablaremos de lo que son los agentes provocadores de la realidad, de las realidades ilusorias, de las distorsiones cognitivas,
y del uso del lenguaje. Bueno, dicho esto, vamos a empezar hoy a hacer una valoración sobre lo que es el funcionamiento de los sistemas. Es importante conocerlo porque nos va a dar muchas pistas sobre referentes de cómo movernos y funcionar nosotros con respecto a la vibración que generamos en nosotros mismos y qué interacciones tiene con respecto al medio y con respecto a nuestros sistemas internos. Es fundamental, como dice, su comprensión y hay que sustentarlo en las leyes universales, porque la base de su funcionamiento, de esas leyes, es la que nos da los mayores indicadores de si el concepto o la forma en la que se están utilizando nuestro funcionamiento es la adecuada. Por lo tanto, es un modo de clarificar todas las incógnitas que están asociadas a lo que es la existencia de nosotros como seres humanos en el universo y nos permite abrir pues, ciertos caminos de entendimiento ante algo en esas dimensiones y que en su mayor parte es un gran desconocido para los humanos. Entender la base significa que nos permitirá entendernos a nosotros mismos. Entonces, el primer concepto que vamos a desarrollar es el funcionamiento del universo como un sistema fractal. Eso significa que la parte contiene al todo y el todo se refleja en la parte. Por lo tanto, el fractal como tal es un patrón de funcionamiento en equilibrio que se repite en todos los sistemas y a todos los niveles o escalas de esos sistemas. Y entre ellos tiene una interacción directa de funcionamiento idéntico o semejante. Indica que se repite, por tanto, de forma infinita y expansiva en las direcciones superiores e inferiores. Eso es va hacia los subsistemas en expansión y hacia los sistemas superiores también en expansión. Todo el universo nos dice que es medible a través del flujo o del movimiento que se genera de la energía en función de la forma o modo en el que se mueve y cómo reacciona. Entender esas reacciones de la energía nos permite, en definitiva, entender cómo se mueve la realidad. Bueno, veis que hay muchos referentes, muchos enlaces para poder facilitar el entendimiento. Bueno, centrándonos más en el pensamiento humano, tenemos que considerar que solo nuestro modo de pensar o actuar, ¿no? Nuestra propia intención exclusivamente influye como tal en todos los patrones de energía de forma global hacia todos los sistemas, porque hay una ley, por eso decía que tenía un vínculo directo con las leyes universales, que es la ley de unicidad. No hay nada que se mueva en esa red tan inmensa o tan infinita que no tenga una influencia o una expansión con respecto al resto de los que están en esa estructura. Por lo tanto, vamos a intentar conocer el funcionamiento de los sistemas tanto a nivel de intersistemas, entendidos como superiores, como intrasistemas, que son formas de funcionamiento interno a nuestro propio organismo y a nuestro propio ser. En este caso, tenemos que ver que nosotros somos como si dijésemos todos los seres humanos y todo lo que habita en el planeta Tierra, vamos a considerarnos como las distintas células de ese planeta, como si fuese un ser inteligente vivo, llamado, pues, como muchos le dicen, Gaia o planeta Tierra. Vamos a ir bajando de escala, entendiendo que cada una de esas células en sí, que somos nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de sistemas en funcionamiento interno en nuestro ser, hasta que llegamos a lo que es el funcionamiento
de una célula que tiene las mismas funciones exactamente que nuestro organismo en su globalidad. Y por debajo de ella existen partículas, ¿vale? Que en definitiva, al final, si vamos descendiendo hacia esos sistemas, nos damos cuenta que todo es un funcionamiento y es un potencial de energía. Y es energía al 98% y solo un 2% se entiende como materia. Por lo tanto, casi la totalidad del universo, incluido todo lo que nos rodea, es energía. Por lo tanto, lo que jamás faltaría en el universo es exactamente eso, energía. Existe lo que es la energía radiante, energía de punto cero o energía universal, que es la que se mueve en esa ley de unicidad donde todos estamos interactuando. Bien, perdonar. Esto es lo que nos dice el doctor Manuel Sanz Segarra, que es también una persona muy interesada y motivada por estos temas. Y entonces él indica, bien, pues como vemos, de fondo, todo el funcionamiento de los sistemas tiene ese proceso. El sistema universal es el que engloba el funcionamiento de todos los sistemas y lo hace según ese fractal de forma cooperativa y como forma de enlace de todos ellos o de interacción entre todos ellos está el componente energético. Y ese componente energético está regido por lo que son las leyes universales. Y esas leyes universales crean una sincronicidad constante entre los sistemas y en su funcionamiento. Vamos a intentar ver cómo detectar en los humanos el funcionamiento energético. O sea, nosotros podemos entender físicamente lo que estamos comentando, pero entenderlo o trasladarlo a nosotros mismos, pues nos crea un poco más, a lo mejor, de disonancia, de desconcierto. Vamos a intentar entender que la información que manejamos constantemente cuando pensamos, cuando actuamos, con todo lo que realizamos en el día a día, son realmente entonces paquetes de energía. Con la capacidad, ¿vale?, de interpretarla respecto a las afectaciones e influencias que hace hacia los sistemas, hacia nuestro propio sistema, hacia los intersistemas y hacia los sistemas que están internamente dentro de nosotros. Y lo puede hacer de forma positiva o negativa. El tema es que esa sensación, ese entendimiento, el ver cómo funciona y se mueve esa energía, es algo sutil y se detecta simplemente si despertamos, ¿no?, la conciencia y la observación meticulosa hacia ello y a través de nuestra propia intuición, lo que se llama el sexto sentido. Este hecho nos proporciona, el hecho de que todo sea información y ellos sean paquetes de energía, proporciona infinitas posibilidades de ser y de manifestar lo que uno quiera.
Entonces, todo lo que aparece en nuestra mente tenemos que entender que ya existe en el universo. Nosotros realmente no podemos tener nada interno que no venga o esté ya en un espacio superior. La única regla para entender todo ese orden, ¿no?, que sigue la energía, ¿no?, y cómo se mueve y su interacción respecto a nuestro propio sistema a nivel de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo espiritual, es respecto a al sentido que se le da a las situaciones, a los pensamientos que generamos y en función a todo el cómo vemos la realidad. Es, por tanto, un código de lectura de lo que es el mundo exterior y de nuestro mundo interior al mismo tiempo. Se desarrolla con patrones de organización de la información, que es la base de ese funcionamiento de fractalidad que tiene todo el universo. Por lo tanto, hay que considerar, ¿vale?, algunos elementos. Primero, el que nos indica el hecho de que la coherencia cuántica nos dice que la base de los pensamientos y su energía es un campo, se convierte en un campo de pensamiento de energía. Los pensamientos como tal son partículas subatómicas y que todavía nadie ha sido capaz, no hemos sido capaces en ningún momento de separar la energía del pensamiento que la está produciendo. El pensamiento y la capacidad que tenemos de pensar o se considera en gran medida el campo de energía más poderoso del universo. Y crear campos de energía es crear campos de pensamiento con fuerzas energéticas. Entonces, el campo de energía, por ejemplo, que rodea la Tierra se llama noosfera. Y es una energía de campo de pensamiento colectivo, por ejemplo, de todos los seres humanos, que contiene todos los pensamientos de este planeta, desde siempre. El tema está en que esa misma situación la podemos trasladar a nosotros mismos con respecto al funcionamiento de todos los subsistemas que tenemos dentro. Existe, por tanto, una conexión global de importancia y que tiene una transferencia y una trascendencia en función de cómo adquirimos nosotros la responsabilidad de la interacción y la influencia que tenemos hacia nosotros mismos, todos los subsistemas y toda la interacción hacia los macrosistemas. Y entonces, pues tenemos que empezar a entender la utilización de una energía de coherencia cuántica que nos permita elevar la conciencia y el campo de energía de pensamiento que tenemos constantemente para que cause el mejor efecto hacia nosotros mismos y hacia toda la influencia de cooperación, como hemos dicho, que tiene con respecto a todos los sistemas. Por lo tanto, crear la energía de alta vibración con la mayor expansión posible para que tenga una repercusión lo más positiva en nosotros mismos y lo más positiva con respecto al resto de los sistemas. Requiere, en primer lugar, pues como nos dice el autor, que la mente humana tenga conciencia del entendimiento de ese cambio, porque nosotros vivimos mayoritariamente en una sociedad, ¿vale?, y en un ente de pensamiento muy competitivo, muy antropocéntrico, muy aislado, entendiendo que el beneficio solo es hacia nosotros mismos, sin entender que al mismo tiempo tiene que estar orientado hacia un beneficio colectivo y cooperativo. Entonces, descifrar y comprender ese código que se llama energía y vibración es lo que nos va a permitir comprender el cómo funcionamos nosotros mismos y qué es lo más positivo para nuestro propio sistema. El principio, por tanto, de equilibrio de la energía y su influencia en todas nuestras áreas de la vida es el que tenemos que intentar desarrollar conociendo el hecho de que a nivel subatómico, como hemos visto en el pequeño vídeo del doctor Manuel Sanz, a nivel subatómico no hay separación, todo está unido a nivel de enlaces energéticos, todo es energía. Y lo que ocurre en cualquier partícula tiene afectación en otras partículas. Es lo que se llamaría un entrelazamiento cuántico.
que nos dice que las partículas como tal no están separadas y que lo que ocurre en cualquiera de ellas puede tener una afectación en las demás. En la ciencia se cree que todo está separado, sin embargo, a nivel subatómico se descubre cómo trabajan las pequeñas partículas o elementos, esos fotones, esos quarks, y cómo existe esa afectación de unos a otros. Al entender la fractalidad, tenemos que darle conciencia a ese funcionamiento energético para entender que esas circunstancias también tienen una afectación directa en nuestro propio funcionamiento. Hay que entrar en lo que se llama coherencia cuántica y ese descubrimiento nos muestra que incluso no tiene importancia cuánta separación tienen dos partículas porque entre ellas pueden existir interacciones en su funcionalidad, en su efecto energético o vibracional. Por lo tanto, el universo vamos a considerarlo como un universo tan humano y entender que nosotros somos parte de él en ese macrosistema global. Y entender, por tanto, que, bueno, que hay avances científicos que poco a poco van confirmando ese carácter energético del propio ser humano, lo que sería su alma, su parte espiritual o su parte energético-vibracional, que aseguran pues, que los procesos no terminan en lo que nosotros conocemos y como nosotros los hemos aprendido. Y bien, bueno, una vez considerado esta información de base fundamental, pues en próximos vídeos avanzaremos para el entendimiento del cómo somos nosotros, de cómo funcionamos en base a esos movimientos energéticos y tener estrategias de funcionamiento para darnos cuenta de la sutileza de las energías que generamos y saber influir sobre su funcionamiento. Así que bueno, os deseo un feliz día como habitualmente y nos vemos pronto. Hasta luego.